Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en la emisión del Más Allá. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí me parece de suma importancia que toda nuestra audiencia lo conozca, por una razón. Muchas ocasiones, por azares del destino, por cosas que de alguna otra o cosas suceden, requerimos de ser defendidos, asesorados jurídicamente. Y es ahí cuando comienzan nuestras preocupaciones de qué hacer, porque lo primero que pensamos es quién nos va a defender y cuánto nos va a cobrar. Y sobre todo, al momento de que vemos la cuestión de dinero, nos asusta pensar luego en un abogado, grandes despachos, cuando en realidad existe una ley que a usted lo ampara para que se le defienda y se lo asesore en todos los casos, penales, civiles, mercantiles. Es por eso que yo vi la necesidad de abordar este tema, porque obviamente ir más allá, lo que siempre va a estar pugnando es en difundir todos los derechos que usted tiene. Y para esto, obviamente, primero le quiero dar la bienvenida a mis invitadas, que vamos a hablar a las que yo les he denominado las defensoras. Los puse como en masculino defensores públicos, pero en este caso aquí tengo dos defensoras públicas. Yo le doy las gracias a Leticia Pacheco Macías, ella es la directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, muy honrada de estar en este programa. Y también tenemos a Yolanda Zamora Ramírez, ella es la coordinadora de los defensores públicos del Sistema Penal Acusatorio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, al contrario. Bueno, como les comentaba, el por qué era el interés difundir estos derechos, yo quisiera que empecemos primeramente con lo que marca, vamos a hacer un recuento del por qué vamos a abordar este tema. Y para esto, pues quisiera que me pusieran en pantalla una de las primeras infografías donde les quiero comentar, porque si bien esto es a raíz de que a nivel, bueno, en todas partes yo creo, desde hace muchas décadas, desde muchos tiempos, pues los encarcelamientos se decían que eran injustos, porque lamentablemente muchas personas, y decían que las personas pobres son las que están en las cárceles, porque muchos no tenían una situación económica completa y se quedaban por una mala defensa. Entonces, a raíz de todo esto, se habla y se discute a nivel nacional y surge la Ley Federal de Defensoría Pública, yo tengo que surge en 1998, que de alguna u otra manera a nivel nacional da cabida a que nazca el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Obviamente como misión, como lo enmarco ahí, es el acceso, ojo, gratuito a la justicia. En 2008 también lo menciono porque hay un punto muy importante que quiero destacar también a lo largo de este programa, que es esta reforma al artículo 20 constitucional que obligó en el proceso penal acusatorio oral, primero se obliga a esto y a una defensa a los imputados, pero bueno, eso más adelante lo vamos a estar abordando y obviamente se reconoce el derecho, como les decía, de los imputados, pero sobre todo cuando no tienen quién o bien cuando un juez así lo determine. Yo quiero hacer primero un paréntesis, ojalá me puedas poner de una vez la otra para preguntarles porque yo tengo una duda ahí, que de acuerdo a la ley federal que estuve leyendo, hacen una referencia de que obviamente la institución, y me imagino que también aquí en Zacatecas, hay una diferencia entre defensores y asesores públicos. Yo tengo que los asesores jurídicos son los que participan en las cosas que no tienen que ver con la cuestión penal, y los defensores públicos, ellos sí son ya los representantes legales que los deben ir en los procesos penales. No sé si esté bien y antes de empezar a abordar más, yo quisiera hacerle esta primera pregunta. ¿Es correcta esa diferencia entre asesores y defensores? Sí. En el Instituto de la Defensoría Pública, nuestra ley define efectivamente al asesor legal como aquella persona que orienta a las personas que enfrentan un conflicto de naturaleza civil, familiar o mercantil. Nada que ver con lo penal. Y en efecto, la defensa solamente podemos hablar de defensa pública tratándose de asuntos penales. Exacto. Entonces ahí era por ejemplo, estamos hablando de los asesores en todos los demás ramos, excepto en lo penal. Exactamente. Ok. En lo laboral y todo eso. En laboral son procuradores del trabajo.
¿sí? Esa era la Sí. duda que Sí, tenía. en el Instituto de la Defensoría Pública sí hacemos esa distinción, son los asesores legales en las materias que le dije, civil, mercantil y familiar, Ok. los procuradores en materia laboral, a todos los trabajadores de la iniciativa privada y laboral en el ámbito de los trabajadores al servicio del Estado. Y en materia penal únicamente tenemos defensores, Ahí sí son los que defensores. representan los intereses de las personas que son acusadas de algún delito. Y entonces, obviamente para ya empezar a abordar la cuestión de las funciones, primero de los defensores y obviamente del instituto, ojalá de una vez me puedan poner en pantalla cómo nace en Zacatecas, de acuerdo a lo que yo estoy leyendo de la ley, y ojalá me lo van a poner en pantalla porque yo tengo que realmente en 2014, si no más recuerdo, porque no tengo un decreto, el 180, se promulga la ley del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de Zacatecas, que garantiza el derecho a la defensa en materia penal y la protección de los intereses de adolescentes en conflicto con la ley penal, así como el acceso a la justicia, como ya bien lo mencionaba la directora, con orientación, asesoría y la representación jurídica. Yo destaco en estas dos partes, primero, que ellos son los encargados o tienen injerencia en los asuntos familiar, civil, mercantil y laboral. Y yo quise destacar, como lo tengo ahí en pantalla, los principios que los rigen, por una razón, porque lo primero que se piensa es que esos defensores públicos están al servicio de los ministerios públicos o de las fiscalías ahora. Y yo lo que estaba viendo es que los principios que los rigen, bueno, son muchos, pero algunos son la legalidad, la independencia, por eso lo menciono, la independencia técnica, la gratuidad, es decir, todos los servicios que dan son gratuitos, no se le debe de cobrar ni un peso. La igualdad y el equilibrio, la responsabilidad profesional, obviamente, de quien lo defiende, la confidencialidad y la continuidad. Yo destaqué estos y ahora sí ya me voy con las dos, pero principalmente con usted, directora, porque cuando yo estoy viendo, obviamente, que esto es un derecho que tiene toda la gente, que tiene toda la población, que por alguna razón está enfrentando una situación o un caso, ya sea en la cuestión penal o bien si tienen un conflicto o un problema laboral o de divorcio, etcétera, pueden recurrir directamente ahí a la Defensoría Pública de manera gratuita. Así es. El Estado garantiza la defensa y la asesoría y representación de todas las personas del Estado de Zacatecas. Es un derecho humano de las personas. Exacto. Tener esa posibilidad de defensa. En un Estado social y democrático de derecho, la defensa es indiscutible, es indispensable. Y en Zacatecas está garantizada de manera gratuita en estas materias que usted acaba de mencionar y que ya hemos platicado aquí. Y yo lo mencioné, ya quiero empezar ahora sí como a conocerlo más con términos que todo el mundo comprendamos, porque cuando decimos están los defensores públicos, y lo primero, incluso cuando vieron el promocional que yo estuve mandando a algunas personas, lo primero que me preguntaron fue, ¿pero son gratis o me van a cobrar? Esos defensores públicos son o sea, no le dicen lo que yo estoy diciéndole al Ministerio Público. O sea, el hecho que piensen que son públicos, luego empiezan las dudas ¿de verdad me está defendiendo a mí? ¿O me van a cobrar? ¿O qué tal que el Ministerio Público? O sea, hay como una confusión cuando se menciona público. Ahí, ¿cómo ustedes operan? ¿Cómo es el servicio que ustedes dan? Y en ningún momento de verdad tienen esa, porque aquí dice confidencialidad, o sea, en ningún momento el caso que ustedes agarran no se lo notifican o no le ayudan en determinado momento a los ministerios públicos para que ellos logren algún beneficio. De ninguna manera. Usted lo acaba de mencionar, como en la ley usted establece, uno de los principios, independencia, otro, confidencialidad. Todos los defensores, y no nada más en materia penal, en materia laboral y en materia civil, familiar y mercantil, somos profesionales, la gente es muy comprometida en el Instituto de la Defensoría Pública, entonces se hace una defensa técnica adecuada y de calidad y con calidez humana, además, en favor de la ciudadanía, porque estamos obligados a ello. No solamente porque el Estado lo debe garantizar, sino que al Estado lo obliga la Constitución, lo obligan tratados internacionales, lo obliga la Constitución local incluso y las leyes del Instituto de la Defensoría Pública y las demás que se relacionen con ella. No, la gente puede tener
total certeza de que el trabajo de los profesionistas del Instituto de la Defensoría Pública es muy responsable. No tenemos ningún contacto previo con el Ministerio Público en relación al caso de que se trata. ¿Sí me explico? Sí, claro. Es decir, el defensor público que va a tener algún asunto con el Ministerio Público, desde luego que tiene que tener contacto con él, porque ahora el nuevo sistema de justicia penal previene salidas alternas o formas anticipadas de concluir el conflicto. Y la única forma de hacerlo es que el defensor acuda con el Ministerio Público para que se pongan de acuerdo en cuál salida es la más benéfica en el caso concreto. ¿Sí me explico? Sí. Pero el defensor público no va a ir con el Ministerio Público y le va a decir, fíjate que dentro de la carpeta tú estás investigando esto, pero yo sé esto otro que mi representado me está diciendo. No, eso está totalmente prohibido. Incluso si se demostrara en algún momento que eso ocurre, hay responsabilidad penal para el defensor público, porque entonces quiere decir que no está haciendo una defensa técnica, ni adecuada, ni de calidad. A ver, ¿cuántos defensores tienen actualmente? En materia penal son aproximadamente 70 defensores. ¿Podemos saber de cada área cuántos tiene? Sí, claro. A ver. Tenemos 56 defensores en el nuevo sistema de justicia penal o en el sistema acusatorio adversarial. Tenemos 6 defensores en materia de justicia para adolescentes. Tenemos 3 defensores en materia de ejecución de sanciones, 2 en apelaciones, 2 en amparo, que son prácticamente los mismos, y tenemos aproximadamente 10 defensores en el sistema tradicional todavía, que hacen el trabajo del sistema tradicional y al mismo tiempo el de ejecución de sanciones. Eso es en materia penal. En materia de laboral tenemos 15 procuradores entre las 2 procuradurías que le mencionaba, con competencia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y con competencia ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. Y en materia de asesoría legal, fíjese que ahí es donde tenemos más pocos. Ahí tenemos solamente 6 asesores legales que se encargan de todos los asuntos en materia civil, familiar y mercantil. A ver, esa parte a ver, vamos a pensar. Bueno, primero, ¿qué tipo de casos son los que ustedes tratan? Imagino que los laborales o los civiles, no sé exactamente cuál es lo que les llega más. Esa parte me gustaría primero saberla, para después hacerle las preguntas de cada ámbito. De cada área en particular. Bueno, mire, dentro del área de asesoría legal, que comprende las materias de familiar, civil y mercantil, donde tenemos más trabajo es en el área familiar. Y en el área familiar pueden llegar asuntos desde un reconocimiento de paternidad, desde un divorcio voluntario, desde un divorcio incausado, desde una rectificación de acta de nacimiento, desde una nulidad de acta de nacimiento. Es decir, es un cúmulo de acciones que prevé también la ley, que se pueden hacer en materia familiar. En materia civil, pues cumplimiento de contrato, juicios sucesorios intestamentarios, reivindicatorios, etcétera. Es una serie también de acciones que contempla la ley. En materia mercantil, por el contrario, únicamente nosotros damos asesoría y representación a las personas que son demandadas en un juicio mercantil y que carecen de recursos económicos. Es muy importante mencionarle que en la estructura de nuestra institución, en lo que es materia laboral y materia penal, estamos obligados a dar la asesoría y representación a cualquier persona, independientemente de que cuente o no con recursos, principalmente que sea de escasos recursos y de grupos vulnerables, indígenas, personas mayores, etcétera. Pero en laboral y penal no importa que tengan recursos, inclusive en materia civil, familiar y mercantil, es al contrario, ahí tenemos únicamente la asesoría a cualquier persona que vaya, la asesoría y la orientación, pero la representación únicamente a las personas de escasos recursos y grupos vulnerables. Yo tengo, ojalá me puedan poner en pantalla y aunque de alguna u otra manera ya lo mencionó la directora, cuando se preguntan a quiénes defienden la Defensoría Pública. Bueno, yo encontré en la misma ley que defienden en principio en cualquier etapa del procedimiento a las personas que lo soliciten, principalmente aquellas de escasos recursos y de mayor marginación social. También a falta de un defensor, el Ministerio Público o el juez o la autoridad laboral que lo solicite a fin de garantizarles una adecuada defensa y protección de sus derechos. Y también menciona que se tiene
como ya también lo mencionó, y eso es muy importante, que se contempla el patrocinio obligatorio y gratuito a la defensa de los derechos de los indígenas. Ello es en automático que deben de tener estos, porque pueden presentar diversos escenarios legales a los que se enfrentan y en automático se les debe de dar este apoyo. Pero yo quiero que también, ya aprovechando el ámbito penal, que es el que quiero también preguntar un poco, yo creo que vale la pena que me pongan la siguiente porque según entiendo, y no sé si cuando estuve viendo la cuestión penal, que se me hace muy interesante por todos los nuevos, la reforma penal, y como aquí dice que en cualquier etapa o en cualquier momento pueden intervenir ustedes, yo menciono o encontré algunas etapas de defensa en materia del sistema penal acusatorio. Obviamente es en la investigación inicial, que tiene a su vez diversas también etapas para ver si se judicializa o no. Luego la etapa intermedia, la etapa del juicio y la apelación y ejecución. Me imagino que esto era lo que se refería hace un momento la directora. Y yo ahí le pegué ahí inmediatamente porque mi pregunta, aunque de alguna manera la voy a volver a hacer, era, bueno, ¿y si no hacen bien su trabajo, hay alguien que los vigile? Yo me encontré que existe la Visitaduría de la Defensa Pública, que es un órgano interno que vigila el actuar de los defensores públicos. Entonces yo me paso en este caso con usted, licenciada Yolanda, porque yo imagino, al momento que usted tiene su cargo, no sé cuántos defensores el nuevo sistema tiene a su cargo, pero imagino que son de los casos que más llevan. Así es, en efecto, en la capital tenemos un total de 12 defensores públicos que son los que llevamos toda la investigación frente al juez. Es decir, cuando inicia un asunto que se judicializa, a partir de ese momento la persona ya tiene en automático un defensor designado. Ellos somos los defensores públicos orales, que nos denominamos DPOs. Somos 12 en la capital, se lleva un rol de guardias que en efecto nosotros cumplimos las 24 horas, está cubierto totalmente todos los días, los 365 días del año. Esa es una cuestión que en materia penal se tiene esa característica. Todos los días, todas las horas está cubierto por un defensor. Al momento que se llama de parte del Ministerio Público o de parte del juzgado solicitando un defensor, siempre estará algún defensor disponible. Nosotros llevamos ese rol por orden alfabético y de acuerdo a los días del calendario, desde luego, cada mes se realiza ese rol que se presenta ante la dirección y entonces se aprueba y cada defensor tiene que cumplir su rol de guardias. A ver, vamos a pensar de un caso. A mí me gustaría, ¿cuántos casos actualmente ustedes están atendiendo o han atendido? Así es, en lo que va del año llevamos un total de 1.200 casos aproximadamente. Dentro de esos casos se han celebrado más de 2.000 audiencias en todo lo que va del año. Actualmente nosotros tenemos la diferenciación entre casos que representamos a hombres y a mujeres. Las mujeres poco a poco, desgraciadamente, están incidiendo más ya en la vida delictiva. Anteriormente el porcentaje era mínimo en relación de 10 hombres, prácticamente una mujer o menos. Sin embargo, ahorita desgraciadamente ya estamos en un promedio pues un poco más general. Las mujeres han incidido, tenemos una mayor carga de trabajo también donde las mujeres cometen delitos. No en un alto grado, desde luego, es un margen muy pequeño también, pero también están ya incidiendo en delitos graves de alto impacto, como el secuestro, el homicidio, por ejemplo. El tema está que actualmente los defensores, nosotros desde que nos toca un caso, desde que hago la asignación a un defensor, él tiene que tomar el caso desde el inicio hasta el final. Él debe llevar desde la primera audiencia que se presenta ante el juez, puede ser la de control de detención, cuando es un caso de flagrancia, y si se determina que se continúa o que es legal la detención, continúan las demás fases procesales. Como lo ha señalado usted aquí, la primera fase sería la de la investigación. En este caso estaríamos ya hablando de una investigación ante el juez, una investigación complementaria. Posteriormente sería la etapa intermedia o la etapa de juicio oral. Si este asunto llegara a concluir una sentencia, el defensor también está obligado a continuar con una segunda instancia para poder hacer la apelación, que es lo que establece el Código Nacional. Si en caso de que se viera que hubo una violación flagrante de derechos fundamentales, se tendría que ir a un juicio de amparo si se observara alguna violación a garantías individuales o a los derechos humanos. En este caso me llama la atención que dice que anteriormente poco representaban a los hombres y que están... A las mujeres. Perdón, a las mujeres, que eran más los hombres y que ahora están incidiendo. Estamos hablando también que les ha cambiado la defensa que ustedes están dando en materia penal a otro tipo de delitos y podemos hacer una comparación porque realmente ustedes, por lo que veo, tienen poco tiempo. Estamos hablando de 2014,
que de alguna u otra manera les da esta figura de autonomía, o no sé cómo podemos comparar ahorita en la cuestión del sistema penal si se les repuntó todos los casos. Lo de 2014 que señalaba es el decreto que efectivamente nos crea como institutos autónomos, Sí. Pero nosotros ya existíamos, todo el tiempo ha existido una defensoría pública, Claro. ¿verdad? Sin embargo, en 2014 es cuando nosotros nos independizamos, pero si nos volvemos un órgano autónomo, directamente ya no dependiente del Ejecutivo, sino que ya tenemos un organismo interno, nuestra propia Junta de Gobierno, que es nuestro máximo órgano, que es el que decide todas las decisiones al interior, que ya hace la designación de la directora y en general todos los demás órganos que se encuentran en la defensoría. Pero lo que señala usted, nosotros en realidad como defensores orales, cuando se crea la figura, es con la reforma constitucional, justamente del 18 de junio del 2008. Entonces, en Zacatecas fuimos uno de los primeros estados que implementó este sistema de justicia adversarial. Y fue a partir del 5 de enero del año 2009. Zacatecas fue el tercer estado que a nivel nacional se implementó este sistema. En realidad, más bien, los defensores del estado de Zacatecas somos de los primeros defensores, pioneros efectivamente en el país, y que desde luego tenemos, le he de decir que un dato particular, en el caso de los defensores de Zacatecas, estamos los originales, para decir que tuvimos la capacitación desde el primer momento. Fue una capacitación intensiva, nosotros dejamos de trabajar y ya trabajamos algunos para el instituto o algunos compañeros se integraron porque fue una convocatoria abierta, pero nos dedicamos únicamente a capacitarnos en este sistema de justicia. Y se lo preguntaba esta parte porque yo incluso recuerdo el caso cuando hubo que fue muy sonado obviamente cuando hubo el cambio de gobierno de Miguel Alonso Reyes con Amalia García Medina. Yo recuerdo que en una audiencia, en una imputación que se le iba a formular el delito a una ex colaboradora de la gobernadora, ella trajo a un abogado de la Ciudad de México, pero e incluso cuando se da esta audiencia le dice el juez que no le estaban, porque aquí ya estaba operando el nuevo sistema de justicia penal. Y el juez le dice que no había una defensa y corría el riesgo porque, si mal no recuerdo, el Ministerio Público estaba solicitando la medida de prisión preventiva. Y ahí es cuando de alguna u otra manera figura, al menos en las notas, figura que un defensor público en realidad fue la que le permitió que estuviera enfrentando. Así es, sí, en efecto. Presión. Lo que usted está señalando es muy importante, porque uno de los principales objetivos del sistema también es confiar en las personas. Y al confiar en las personas es que ellos den datos confiables, datos seguros y que tengan un arraigo en el Estado. Entonces, lo que pasó en ese caso, eso fue lo que pasó. La persona no tenía un arraigo en el Estado y efectivamente vino un abogado particular a cubrir esa audiencia, no cubrió adecuadamente de acuerdo al perfil que establece la estrategia de litigación que el juez determinó y se solicitó un defensor público, que al final de cuentas pues, fue el que solucionó el caso, en efecto. Ahora, y se lo pregunto esto, o sea, cuando las personas, ahorita si me vuelven a decir la duda que había de una de las audiencias. Ok, me preguntan, bueno, voy a hacer aquí un paréntesis, sí, claro. Me preguntan que si ustedes también defienden a las personas que enfrentan una situación o demanda de buró de crédito, esa parte no no, ¿verdad? ¿O sí? No. ¿Esa parte es la que toca con DUCEF? Sí, Okay. sí, en efecto, es administrativo. Es administrativo. Sí. Ok. Bueno, continuamos con la cuestión penal. Cuando yo empiezo a preguntar si están preparados y si tienen que confiar en ustedes, es justamente por eso, por este nuevo sistema, porque usted representa a los defensores del nuevo sistema. Así es. ¿Cuál es la diferencia y actualmente esto cómo ha ayudado y cómo ha impactado en la defensa de las personas que enfrentan un proceso penal? Porque aparte, como lo mencionábamos, uno de los derechos son los imputados, tienen que tener una correcta defensa. Así es, en efecto, es como ya lo estableció la licenciada, la directora, en efecto es una obligación constitucional que nos establece el artículo 20 constitucional en su apartado B, en los derechos de toda persona imputada, a tener una defensa adecuada y desde luego técnica y adecuada. Es decir, que estemos capacitados. Los jueces son los que obviamente son jueces de control, que están observando que se lleven adecuadamente las estrategias de litigación en favor de toda persona imputada. Entonces, a cualquier mínimo, digamos, error o falla que existiera en una defensa, el juez obviamente va a observar. Y si es así, el defensor tiene que ser sustituido. En muchos de los casos nosotros hemos tenido que sustituir defensores particulares, porque en algunos casos es lo que está sucediendo, que no... O sea, ¿hay mayor desconocimiento del nuevo sistema de justicia en los particulares? Actualmente ya los defensores particulares están teniendo una mayor capacitación también.
tal vez de ellos mismos, y el mismo Tribunal Superior de Justicia capacitó también a abogados particulares. Actualmente ya están entrando, como se le llamamos, están entrándole más a defender casos penales. Pero sí, el sistema es muy exigente, el sistema nos requiere de mayor preparación, porque desde luego estamos representando los intereses de una persona que está detenida o que está en riesgo a su libertad personal. También la cuestión de los adolescentes se las han incrementado. Okay. Mire, nosotros en mi caso únicamente vemos lo que es la cuestión de adultos, pero en efecto en materia de adolescentes es un tema muy delicado porque efectivamente hay un mayor índice también de delictividad en adolescentes, en efecto. También otro, antes de que se me pasa, tengo uno de los casos que me dicen que, por ejemplo, cuando son despedidos de sus, ustedes sí los entienden, si son despedidos de sus trabajos, Sí. Si son despedidos, y ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que constituirse en el Instituto de la Defensoría Pública, cualquier día del año, siendo día hábil, desde luego, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, y se hace un registro de la persona de ingreso y se le asigna un procurador del trabajo. Sí. También llevan casos sobre pensiones alimenticias y demandas. Así es, así es. Ok. Divorcios y todo eso sí aplica. Sí, sí. Siempre y cuando, insisto, sean personas de escasos recursos o personas vulnerables, porque en materia civil, familiar y mercantil sí tenemos esa limitación por la propia ley. ¿Sí? Porque son casos entre particulares. En el caso de laboral y penal, pues es en contra del Estado, y el Estado tiene esa obligación de defender o de representar independientemente de sus condiciones económicas. Se mencionaba que, y no lo digo yo, sino ahora que se está haciendo incluso algunos análisis a las defensorías públicas, se mencionaba que realmente, a pesar de que ha existido la Defensoría Pública, como bien dice, desde hace 2 décadas, si mal no recuerdo, Sí, a nivel nacional, tenía todavía muchas cosas que se le cuestionaban a la Defensoría Pública, al menos a nivel nacional, porque decían que en realidad todavía, aunque no había una cierta autonomía. Anteriormente decían que porque pertenecían directamente todavía a lo que era el sistema judicial y estaban prácticamente supeditados y haciéndole la chamba a los jueces. ¿Cómo entender de verdad que ya haya un cambio? Porque todavía se mencionaba y se sigue mencionando que lamentablemente en las cárceles están la gente que no tiene una real defensa, y ponen como ejemplo a los políticos que tienen incluso despachos completos, que pueden cometer delitos verdaderamente graves, pero que por el hecho de estar viendo sus casos salen, a diferencia de otras personas que no tienen dinero y que quizá por no haber tenido una real y correcta defensa o no tener o carecer de todos estos recursos legales para poder salir, ellos sí compurgan penas realmente por años y años en las cárceles. Sí. Yo creo que es una percepción que debe ir cambiando. La Defensoría Pública, por lo menos en Zacatecas y en el Estado, a pesar de que son pocos los defensores, la licenciada le acaba de mencionar 12 en la capital, 12 más 6 que están en investigación, son 18, a pesar de que son pocos, tenemos una gran carga de trabajo. Y a pesar de que cada uno de ellos tiene alrededor de 70, 80 casos para cada uno, le puedo yo garantizar que tienen la responsabilidad de atenderlos todos. Esto que usted menciona se relaciona precisamente con la carga tan excesiva de trabajo que tienen los defensores públicos en el país. En todos los congresos donde están todos los directores, siempre la constante es que la carga de trabajo mayor en materia penal la tiene la Defensoría Pública. En el Estado nosotros llevamos el 93% de los asuntos. No es una cosa fácil, ¿verdad? Bien lo decía la licenciada, tenemos ya afortunadamente defensores particulares que han estado animándose ya a la defensa particular de los casos, pero la diferencia entre un abogado particular y un defensor público es muy importante. El defensor particular puede escoger sus casos. Él puede decir, yo este tipo de casos sí llevo, este tipo de casos no los llevo, y yo puedo cobrar esta cantidad por cada. El defensor público no. El defensor público, sus servicios son totalmente gratuitos, pero además de ello no tiene la posibilidad de escoger los casos. Sí, y así tenemos nosotros
como bien le mencionaba la licenciada, asuntos muy graves como el secuestro, el homicidio, la violación, la extorsión, etcétera, como asuntos muy sencillos, por decirlos de alguna manera, como unas lesiones simples, un robo simple, un allanamiento de morada, etcétera. Nosotros tenemos que tomar todos los casos, sean cuales fueren, pero con la misma responsabilidad, el mismo conocimiento y el mismo compromiso que se lleva el que es sencillo, se lleva el que es difícil. Y ahí tenemos los resultados precisamente del trabajo. Cuando yo escucho que llevan el 93% de todos los casos que se llevan prácticamente en los juzgados, estamos hablando de que esa carga, o sea, sí también tienen, no sé cómo exponerlo, pero pensemos, dentro de todo su equipo de defensores, no significa que a lo mejor no le están dando toda la debida atención a un caso por tener muchísimo trabajo que estar defendiendo. Fíjese que eso es lo que yo trataba de decirle, que quizás se piense porque es mucho trabajo, la calidad en el mismo disminuye, pero no es así. En Zacatecas, como en muchos estados le puedo decir, el defensor es muy comprometido. El defensor no hace solamente su trabajo en la oficina, que es como le decía la licenciada. El defensor público, todos los días que salen de la oficina, usted va a ver que llevan sus expedientes, porque llegan a su casa y llegan a estudiarlos. Entonces, tienen que darse tiempo para todo su trabajo. Sí es una situación que se nos está haciendo cada vez un poco más difícil, debido precisamente a que nos hace falta más personal para poder dar salida a todos los asuntos de manera más ligera, digámoslo de alguna manera, pero no porque tengamos muchos asuntos disminuya la calidad del trabajo. A ver, por ejemplo, perdón, sí. Sí, no. Inclusive en esa parte quisiera abonar también que la directora es muy sensible, porque muchos de los casos que nosotros llevamos también requieren investigación. Como se lo dijo aquí, una de las etapas procesales es la investigación, y lo que plantea el nuevo sistema de justicia penal es de que se inicie un proceso penal, pero para una investigación. No es que se esté diciendo desde el principio que una persona es culpable o inocente, ¿no? Se está investigando. Adicional a lo que realizó el Ministerio Público en la investigación inicial, nosotros realizamos una investigación. Esa es una parte muy importante, que el análisis de los casos es tanto técnico, jurídico, como de campo. Hay muchos casos que requieren ir al lugar del hecho, investigar a través de testigos, recabar alguna otra prueba adicional, y eso es parte de lo que nosotros también realizamos. El trabajo de los defensores se nota no solamente desde el trabajo teórico, que digamos que tenemos ya todo el conocimiento previo, desde luego en teoría del delito y en derecho procesal penal. Además de ello, también se requiere el conocimiento de tratados internacionales, de las actualizaciones que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a criterios nuevos. Entonces tenemos que estar actualizados en todos esos temas, pero además de ello, pues es atender a las personas, hacer las visitas penitenciarias, atender a los familiares para explicarles cómo va su caso. Si se requiere en un momento determinado realizar una investigación de campo, realizarla. Le he de decir que en esta parte ha sido muy sensible esta administración, porque actualmente contamos con un investigador que es una persona que actualmente nos apoya mucho en hacer entrevistas a testigos que nosotros requerimos hacer para la defensa, independientemente de los que haya realizado el Ministerio Público. Entonces, eso abona muchísimo a la estrategia del caso de los defensores, porque muchas veces el Ministerio Público arma su caso, lo presenta ante el juez con la información que él indagó. Pero tiene de lejos otras. Puede tener deficiencias esa investigación. Y entonces ahí es donde entramos nosotros. ¿Y han ganado? O sea, ustedes con esas investigaciones adicionales han tumbado muchos casos. Sí, no le podría decir muchos casos, pero sí le podría decir que casos de calidad. Se ha realizado una investigación que redunda más en la calidad de la investigación. Ahí nosotros podemos obtener información diferente o contradictoria a la que obtiene el Ministerio Público. Eso es lo interesante en esta parte, que nuestro análisis lleve a esas conclusiones, que nosotros podamos debatir en audiencia, porque esto lo hacemos fuera de audiencia. Cuando ya tenemos esa información, la llevamos a la audiencia ahora sí y la debatimos frente al juez, o bien en un juicio oral. Esa es otra de las partes interesantes también. En cuanto el ganar casos, para nosotros ganar casos significa, por ejemplo, obtener una libertad de una persona, en un caso donde hemos demostrado que la persona no era responsable del delito. Para nosotros significa, ganar significa disminuir la sentencia tal vez que estaba planteada, una pena que está establecida en la ley,
y que pueda ser disminuida por alguna circunstancia o atenuante, por ejemplo, o un procedimiento abreviado donde se le disminuye la pena, porque así lo establece la ley, la reducción del tercio. Para nosotros eso significa ganar. Una salida alterna. O una salida alterna donde vemos en efecto que se puede solucionar el caso de manera pacífica, que también así nos da esa posibilidad a la ley. No es un negociar, no es un perder el caso, sino al contrario, es un ceder de ambas partes para lograr un fin común. Le voy a hacer una pregunta quizá pueda parecer absurda, pero luego lo escuchamos constantemente, pero vamos a pensar que esté una persona muy poderosa, ya sea político del crimen organizado, y que obviamente requieran de su apoyo. Pueden tener incluso, por un lado, ya sea que sea beneficio para esa persona, pueden intimidar, o viceversa, que no investiguen más a fondo para no beneficiar, en este caso, a su defendido. O sea, sí se han topado con ese tipo de poderes que luego les da mucho temor a las personas, porque dicen que lamentablemente a veces esas personas salen con facilidad y se quedan quienes realmente lo logran. Pues como bien decía la licenciada, son percepciones que tal vez se tienen. Yo siempre he dicho que cada caso es diferente. Cada caso tiene sus particularidades, cada caso tiene sus posibilidades. En efecto, como usted dice, tal vez ha habido casos que son relevantes, claro que son relevantes, y que también hemos encontrado conflictos de intereses también al interior. Sin embargo, créanme que la ética profesional de mis compañeros defensores es suficiente, bastante eficiente. Nos han puesto a prueba muchas veces y las hemos pasado, considero yo desde mi perspectiva. Pero sí es importante, nosotros bajo los principios que trabajamos son de objetividad y de lealtad. Son principios que son, ante todo, para nosotros muy importantes. A ver, me dicen que hay una persona preguntando, ¿está en línea o está preguntando? Porque si está en línea, mejor se los pasamos a ellas. Por redes. Esa persona que está pidiendo que a ella no se le hizo la reparación. Una persona dice que no se le hizo la reparación del daño. ¿Qué tiene que hacer para lograrlo? Es lo que me dice que no tuvo. ¿Fue por parte de la Defensoría? Ok. Más bien es víctima, No, tal vez no. es víctima más bien del En este caso entendemos que se trata de una víctima. A la víctima la va a representar siempre en investigación y en proceso el Ministerio Público. Si esa víctima considera que no se le resarció el daño, que no se le reparó los daños que tuvo en ese caso concreto, y considera que el Ministerio Público no hizo lo adecuado para que eso ocurriera, esa víctima tiene que acudir a la Comisión Estatal de Víctimas, que es donde hay también asesores jurídicos que le van a ayudar. El papel de la víctima, que en este caso fue del Ministerio Público. Así es. Así es. Es nuestra parte contraria. Es la parte contraria de la parte ustedes. contraria de nosotros. Entonces, la sugerencia a la persona que nos hace el favor de manifestar su caso, quiero entender que para serlo válido tiene que ir entonces a la atención a la Comisión Estatal de Víctimas con el licenciado Everardo Ramírez. Que ya lo tuvimos aquí, por cierto. Así que dirigirse con ellos para que los asesoren adecuadamente. Sí, mejor. Si hay algo, me lo puedes pasar y hacer un papelito y se las de todas maneras le vamos a pasar los datos si no llegan, se los vamos a pasar a ellas si son de su competencia para que ellas tengan conocimiento. De hecho, yo tengo uno más que no está cortado, pero me decían que hay un caso de que si pueden atender, es un hombre, según entiendo es un hombre que se le acusa. Bueno, no sé de qué se le acusa. Lo cierto es que le quieren quitar la patria potestad de los niños, que si ustedes también llevan esos casos cuando en realidad es el que siempre lo ha cuidado y no la esposa. Algo así entendí. Sí, puede ir a la institución para que se le asesore y se le oriente adecuadamente. Y ahí, dependiendo del caso en concreto, siempre hay que ver las circunstancias y lo que hay en el caso para nosotros dar la atención adecuada, ¿verdad? Y decirle si es posible que él recupere esa patria potestad, bueno, pues hacerlo lo que proceda. Y si no es posible, también se le va a explicar. Más bien creo que están peleando la patria potestad los dos. Bueno, en este caso, yo creo que ya voy a la etapa final, ¿verdad? Yo creo que ya se me está terminando el tiempo. Yo incluso tenía otras preguntas, pero ya no me va a dar chance de hacérselas. Yo creo que aquí lo relevante, ahorita que ya estamos viendo la cuestión de la defensa, que ustedes dan en el nuevo sistema de justicia penal, yo quisiera saber cuando me dijo que tiene 93%, ¿cuántos casos en total están atendiendo el instituto? La Defensoría son 1.300, Yola. 1.200.
1.237 aproximadamente ahorita, frente al juez y frente a la Procuraduría. ¿Se les ha incrementado? Sí, se ha incrementado, pero se ha incrementado porque se han generado acciones tendientes a que la Procuraduría eficiente más el trabajo de llevarlo con el juez, ¿sí? Hemos tenido 3 retos, se dicen retos de los 100 días, donde la Procuraduría en un tiempo determinado, en 100 días, lleva bastantes casos a la judicatura para que estos sean resueltos. Y es por lo que se ha incrementado. Yo nomás me quedé con la duda cuando dice continuidad, y ahorita que lo mencionaba, es decir, una vez que ya se acabó el proceso, ustedes le dan seguimiento, ¿hasta qué punto se termina este apoyo? Sí, como le explicaba hace un momento, y la licenciada lo dijo bien, ahí tenemos defensores de inicio, de la investigación inicial, los primeros antes de que llegue frente al juez, son 6 compañeros. Una vez que ya llega ante el juez, lo atendemos los defensores de oralidad, que somos los 12 compañeros que le comentaba, aquí en la capital. Una vez que concluye el asunto con una sentencia, pasa a otra etapa procesal, que es la ejecución de sanciones, que lo llevan las otras 3 compañeras que le manifestaba la licenciada. Y posteriormente eso, si pasara a una segunda instancia, o bien de la primera a la segunda instancia, ahí también compañeros. Nosotros sí. ¿Han defendido a indígenas? Sí, nosotros tenemos poco. Aquí en el estado nosotros tenemos poco. Hay algunas zonas como Valparaíso, por ejemplo, Jerez, Montes Escobedo. Podría ser que tenemos etnias, pero son muy pocos casos de indígenas. Pero sí hemos tenido casos. ¿Y extranjeros? También hemos tenido, generalmente Guatemala, Latinoamérica, Centroamérica y Latinoamérica. ¿Tienen bilingües? No tenemos. Lo que hacemos en ese caso, el juez a través de, solicitan, a través de su propia dirección de peritos, al tribunal solicitan los traductores, por ejemplo, en este caso, o intérpretes. Bueno, ya voy a cerrar ya prácticamente y con una conclusión de cada una. Sí. En este caso, comenzaría primeramente con usted, directora, una conclusión final de todo lo que estamos mencionando. Gracias. Bueno, el trabajo del Instituto de la Defensoría Pública es muy importante y tenemos como finalidad principal apoyar a todas las personas que requieran de la asesoría jurídica, de la representación o de la defensa en favor de la sociedad. Acérquense a nosotros, estamos ubicados en Avenida Cerro del Gato, edificio I, planta baja en Ciudad Administrativa, en un horario de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días del año que son hábiles. En materia penal trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestros servicios son totalmente gratuitos. Y en este caso, ¿cuál sería su conclusión que nos dejaría? Principalmente eso también, invitarlos. Generalmente en este caso, que nosotros atendemos todos los asuntos penales, quisiéramos no estar involucrados, desde luego, en ninguna situación que afecta, digamos, nuestra situación personal o libertad. Sin embargo, estamos expuestos. Generalmente hay tipos de delitos dolosos y culposos. En este caso, ustedes pueden tener toda la confianza de acercarse con nosotros y tener la plena seguridad de que los vamos a atender y que van a ser bien representados. Nada más en ese sentido, ¿tienen más delitos? ¿De qué tipo de delitos son los que Generalmente los que tienen mayor incidencia actualmente es el robo. El robo es de los primeros que ocupa el primer lugar. Enseguida tenemos la violencia familiar, que es un tema también toral, que desgraciadamente está incrementándose mucho. Y otro de los delitos también, pues comunes, lesiones, narcomenudeos, tal vez. Secuestro, también hubo una alta incidencia, no al nivel del robo calificado, no al nivel de las violencias, pero sí, desgraciadamente, secuestro es uno de los delitos. ¿Y feminicidas? Actualmente hay pocos casos en atención, algunos ya fueron resueltos también y que nosotros hemos asesorado también. ¿Ustedes llevan el caso del feminicida de San Juanito? Sí, efectivamente. Pero no pueden revelar. Efectivamente. Actualmente está en plazo de cierre de investigación. Todavía está en esa parte de investigación. Todavía estamos en la etapa primera, no hemos pasado a la fase segunda. Bueno, pues ahora sí me tengo que retirar, ¿verdad? Yo les agradezco en este caso por haber estado aquí, a ambas, a la directora del Instituto de la Defensoría Pública y también a la directora. ¿Tenemos o no? No, pensé. Y yo les agradezco porque ya me tengo que retirar. Muchas gracias por estar aquí. Y yo les recuerdo que el próximo miércoles tenemos una cita más y seguramente vamos a seguir dando en alguna otra ocasión con otras cosas ya más concretos para darle alguna respuesta final. Por lo pronto me despido y el próximo miércoles aquí los espero. Hasta luego. Hasta siempre.